Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a la retransmisión de nuestra conferencia misionera del día de hoy. Hoy estaremos escuchando el tema Una misión que demanda transformación. Esperamos que cada uno de nosotros podamos ser retados y poder tener nuestra mente y corazón listos para escucharla. Que el Señor les bendiga. Es un privilegio poder presentar en esta mañana a nuestro hermano, el licenciado David Ruiz. Fue director asociado de la Comisión de Misiones de la Alianza Evangélica Mundial y su director ejecutivo durante los años del 2016 al 2018. David también ha servido como director internacional para Europa de Reach Global, vice-chair de Interserve, vicepresidente de Ministerios Globales de Camino Global. Actualmente está sirviendo como director de conexión con la Iglesia Global para Avant Ministries y desde esa plataforma está dirigiendo y facilitando el desarrollo de la red de iglesias misionales. Él estará continuando en esta mañana con las conferencias que ha traído y en esta mañana vamos a escuchar la conferencia Una misión que demanda transformación. Vamos a orar. Voy a pedirle a nuestro hermano David que pase acá al frente para poder orar, para que el Señor le use. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos porque tenemos acá a nuestro hermano David Ruiz, quien estará compartiendo esta ponencia en esta mañana. Señor, úsale, abre nuestras mentes, nuestros corazones, para poder, Señor, escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias por su vida, por el ministerio que él realiza y síguele bendiciéndole, Señor, donde quiera que él se esté desarrollando la obra tuya. Lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tiempo es para usted, hermano. Muchas gracias. Muy buenos días o muy buenas noches para quienes nos ven en las redes sociales. Es un privilegio muy especial para mí continuar con esta serie de conferencias y particularmente con este tema tan importante en el cual hemos estado reflexionando. Una pregunta, podríamos decir, muy significativa. ¿Cómo se ve la iglesia a la luz de la misión de Dios? ¿Cómo cambia nuestra perspectiva de la iglesia cuando nosotros vemos la iglesia a la luz de la misión de Dios? Como he dicho varias veces, creo que nosotros comenzamos e invertimos mucho tiempo pensando en cuál es la misión de la iglesia. A veces ocupamos tiempo y atención en tratar de definir una misión para nuestra iglesia local en particular. Pero la gran pregunta es, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿A qué la llamó el Señor y particularmente a qué la llamó el Señor en la comunidad? Cuando nosotros hablamos particularmente del tema que vamos a hablar el día de hoy, el tema de la transformación, pues muchas cosas vienen a nuestra mente. Pero cuando nosotros pensamos en la transformación de la comunidad, entonces tendemos a emocionarnos. Podríamos decir que en nuestra mente la ecuación es muy simple. Podríamos decir que a mayor número de cristianos equivalen mejores condiciones sociales, económicas y políticas. Y la ecuación funciona en nuestra mente hasta que de pronto nosotros comenzamos a aplicarla a la realidad de un país casi totalmente cristianizado, definiendo cristianizado como aquel donde el alto porcentaje de su población de creyentes asiste regularmente a la iglesia. Guatemala, por ejemplo. Y nosotros comenzamos a evaluar los índices de delincuencia, de corrupción, de injusticia racial y social, y de pronto esta se convierte en una ecuación muy compleja. ¿Cómo podemos responder nosotros a esta pregunta que sin duda cada uno de los profesores del CETECA han recibido más de una vez? ¿Cómo explican que en Guatemala hayan tantos evangélicos y sin embargo no se perciba su impacto en la sociedad? Hace algunos años tuve la oportunidad de visitar por algunos días una aldea en Guatemala. Tenía mucho interés, más bien podría decir mucha emoción de visitarla, porque había escuchado que en esta población no había un solo inconverso. Así que la posibilidad de visitar un lugar como esto hizo que nos desviáramos del trayecto en el que estábamos. Estábamos en una campaña evangelística, así que nos desviamos para llegar a este lugar. La verdad era como tocar el cielo con las manos.
Aquel lugar era maravilloso. En primer lugar, toda la población giraba alrededor de la iglesia evangélica que había sido erigida en el centro de la población, y toda la población comenzó a construirse y a desarrollarse alrededor. Cuando nosotros nada más entramos o cuando estábamos acercando, comenzamos a escuchar radio cultural a todo volumen en las bocinas de la iglesia. Ahí pasaban también los anuncios sociales de la población. Al reunirnos con el consejo de la iglesia para planear lo que íbamos a hacer ese día, pues supimos que lo formaban alrededor. Ahí estaba el alcalde auxiliar, el jefe de la policía, el jefe de la autodefensa civil que se ocupaba en aquel tiempo. Es decir, el pleno de la autoridad del pueblo estaba como parte del consejo. La pasamos muy bien en realidad, hasta que comencé a observar que las condiciones de vida y las situaciones sociales, económicas, de salubridad, eran muy similares a las otras poblaciones en las que yo había visitado. La verdad es que tengo que decir que las diferencias es que no habían borrachos, que en las tiendas no se vendía alcohol, ni cigarrillos, ni tampoco se escuchaba música mundanal. Tuvimos la oportunidad de visitar a un hermano de la iglesia que tenía una seria afección bacteriana, realmente muy seria. Y lo visitamos porque los hermanos nos enviaron, porque ellos habían llegado a la conclusión que el hermano tenía alguna situación de pecado y que por eso estaba tan enfermo. Y nos enviaron para ver si él reconciliaba con nosotros. Ellos por esta razón lo habían excluido de la comunidad. Y esto, como se imaginan, hizo la situación mucho más complicada, porque él no podía conseguir trabajo ni tampoco podía encontrar ayuda dentro de la población para que lo llevaran a un hospital. Esta experiencia me marcó para siempre, particularmente porque en ese año teníamos nosotros en la presidencia al primer evangélico elegido democráticamente, acompañado por un consejo de ministros donde cada uno de ellos confesaba ser cristiano evangélico. Como lo describe Landa Cope, como cristianos confesamos que nuestra fe influirá benéficamente en la sociedad, que solo hace falta un 20% de la sociedad para creer en algo que oriente al 80% restante en cierta dirección. Sin embargo, en nuestra realidad, como una de las naciones más evangelizadas de América, nos hace sonrojar. En el año 2012, el equipo CEPAL de Guatemala publicó el reporte preliminar de lo que llamaron el Proyecto Josué. Un proyecto para investigar sobre la realidad de la iglesia en Guatemala. Y ellos definieron que si bien nosotros estábamos creciendo en número, estábamos decreciendo en calidad y en influencia. Una realidad que ahora en realidad se ha vuelto una crisis. El que dirigió esto, un misionero norteamericano, Ross Roddy, él decía: lo que he llegado a la conclusión es que la puerta de salida de las iglesias evangélicas está creciendo más que la puerta de entrada. Su análisis les llevó a concluir que como resultado del crecimiento explosivo que el cristianismo había tenido en Guatemala a partir del año 1976, la estrategia de evangelizar y discipular que había acompañado a la iglesia desde sus orígenes se había cambiado a causa de la explosión demográfica de los evangélicos en evangelizar y construir templos. Y entonces ellos establecieron que ahora teníamos más templos y templos más llenos, pero de conversos, no de discípulos auténticos. Y perdón por el adjetivo, pero creo que ahora es necesario. ¿Tiene la capacidad la iglesia de transformar la comunidad donde se implanta? Y si es así, ¿qué es lo que nosotros hemos perdido en la comprensión que nos ha vuelto una iglesia grande pero estéril, numerosa pero inocua, que no afecta positivamente la realidad que circunda Guatemala y que termina esperando que llegue al gobierno alguien que le pueda dar seguridad? Por un lado tenemos grandes templos, cada vez más grandes y cada vez más llenos, pero por el otro lado tenemos la pobreza, la exclusión y el conflicto que siguen avanzando. Generalmente pensamos que la iglesia
debe tener un corazón misionero. Lo escucho muchas veces y lo he predicado muchas veces. Un corazón que pueda palpitar para contagiar a toda la iglesia y a todos los miembros con esa responsabilidad tan particular de la iglesia. Sin embargo, a medida que observo el pasaje, particularmente el que reflexionamos ayer de Hechos capítulo 8, y ese versículo que resaltaba que pocos comentaristas hablan acerca de él, el que encontramos ahí en el versículo 8, que había una gran alegría en la ciudad. Creo que este versículo nos debe hacer pensar si verdaderamente nosotros como iglesia estamos siendo una razón de alegría. Algunas personas sin duda estaban llenas de gozo porque habían sido sanadas, otras quizá porque habían conocido el mensaje del evangelio y algunas porque algún miembro de su familia había sido beneficiado por alguno de estos beneficios. Pero lo cierto es que lo que vemos claramente en el texto es que la presencia de la iglesia de Jesucristo en Samaria produjo no gozo, sino gran gozo en la ciudad. Generalmente hasta ahora había pensado que la iglesia debería de tener este corazón misionero. Sin embargo, cuando nosotros observamos lo que el corazón hace, entendemos por qué es el órgano más importante del cuerpo. Y entendemos entonces cuando lo aplicamos a la iglesia que no se trata de que la iglesia tenga un órgano espiritual, en realidad se trata de toda la iglesia. Cuando leemos por el corazón transcurre la vida del cuerpo. Las descripciones médicas dicen que el corazón bombea la sangre a todo el cuerpo. La sangre lleva el oxígeno y todos los nutrientes que el cuerpo necesita para su subsistencia. Por decirlo así, el corazón le lleva la vida. Ya en Levítico capítulo 17, versículo 14, leemos: la sangre es la vida de todo ser vivo. A medida que la sangre va entregando todos estos elementos, el oxígeno y los nutrientes, también va recogiendo el dióxido de carbono y todos los elementos residuales dañinos que hay en el cuerpo. Cuando la sangre se ha desoxigenado, por decirlo así, y ha recogido todos estos elementos nocivos, vuelve al corazón, que se ocupa de mandarla a los pulmones para limpiarla y oxigenarla de nuevo, y entonces enviarla de vuelta para que continúe llevando vida a todo el cuerpo. Eso es un ciclo que no se detiene, porque es el ciclo que sostiene la vida del ser humano. Cuando vamos a Hechos capítulo 13, ahí se nos corrige la comprensión que nosotros tenemos de la iglesia. Porque se nos informa que no se trata de que la iglesia tenga un corazón misionero que le permita hacer actividades misioneras como orar, ofrendar e incluso dejar ir a aquellos que han sido llamados para este importante trabajo. Cuando lo vemos con atención nos muestra que en realidad la iglesia es el corazón misionero de Dios. La iglesia fue diseñada y existe para llevar vida a todo el mundo, no solamente al interior de la iglesia. La iglesia es el misterio, es el signo de la salvación de Dios para todas las naciones. La iglesia es, luego de la salvación, el regalo más grande que Dios jamás pensó para el mundo entero. En Hechos capítulo 13 se nos presentan las características de una iglesia que se entiende y se esfuerza por cumplir ese único papel que nos queda bien, el papel de ser el corazón misionero de Dios. Permítame leer los primeros 4 versículos de Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también como ayudante
a Juan. La iglesia, como el corazón de Dios, desarrolla esa función de transformación interna que debe de asegurar que todos los que pasan por ella son recibidos con amor en esa que es la estancia más grande del corazón. A pesar de que vienen desoxigenados y contaminados por los elementos del mundo. Ahí entonces la iglesia, como el corazón de Dios, los dirige a un sistema que debería de ocuparse en descontaminarlos, en purificarlos y llenarlos de ese oxígeno que el mundo necesita, que como leímos en Hechos capítulo 8, es el conocimiento de la salvación y el poder del Espíritu Santo. Cuando observamos la iglesia en el capítulo 13 del libro de los Hechos, vemos cómo el corazón funciona a la perfección. Comenzando en el capítulo 20, en el capítulo 11, versículo 20, encontramos que el proceso que nos debe de seguir, de servir de guía para recuperar ese sentido de nuestra iglesia, de nuestra salud interna y particularmente de nuestra posición como el corazón misionero de Dios. En primer lugar, como leemos en el versículo 20, Él invita a todos aquellos que los necesitan a formar parte de la iglesia. La iglesia es una invitación abierta al mundo. La iglesia debe tener sus puertas abiertas, pero más que eso, los miembros deben salir a buscar a los perdidos donde los perdidos están para presentarles esta invitación para formar parte de la iglesia. Como nos muestra aquí el primer cambio paradigmático que encontramos en la iglesia de Antioquía, en esa iglesia que es el corazón de Dios, es cuando la iglesia le da la bienvenida tanto a judíos como gentiles para que sean parte de la iglesia. Aquellos que llegaron a Antioquía habían pasado por Chipre, pero hasta ahora es que ellos se dan cuenta que las buenas nuevas son para todos, son tanto para judíos como para gentiles, y sobre todo que entregar las buenas nuevas es lo que da sentido a la iglesia. Podríamos decir que la iglesia entonces comienza a moverse por naturaleza hacia los no alcanzados. F.F. Bruce la llama que esta fue la ciudad natal del evangelio gentil. Bernabé lo comprueba al llegar, como vemos en el capítulo 11, versículo 23. Y siendo como él era lleno de fe y del Espíritu Santo, les anima a los hermanos a ser fieles y se une a ellos para predicar las buenas nuevas entre los gentiles. Pero en segundo lugar, la segunda tarea de la iglesia es invitar a los que entran para que se preparen mejor para llegar a ser auténticos discípulos de Jesucristo y que representen ellos mismos con su vida la transformación que la fe en Jesucristo y el poder del Espíritu Santo ha hecho en cada uno de ellos. Con este propósito es que él va a buscar a un verdadero maestro, a Saulo de Tarso, descrito por César Vidal como un hombre dotado por un conocimiento profundo en las Escrituras, de notable celo evangelizador y de una valentía indomable. Y como leemos en el versículo 26, se lo lleva a Antioquía y durante un año ambos estuvieron ocupados en enseñar para preparar a los creyentes. Y lo hicieron tan bien que el certificado de promoción no se lo tuvieron que dar ellos como maestros, sino fueron los que estaban alrededor y particularmente los gentiles los que ponen ese sello de aprobación cuando les llaman cristianos por primera vez. Les llaman cristianoi porque no dejaban hablar de Cristos. Juan Crisóstomo escribió: no es pequeña la alabanza de la ciudad, y ello se puede alegar delante de todos, ya que fue la primera ciudad de todas que disfrutó tanto tiempo de aquella palabra. De ahí que fueran merecedores del nombre de cristianos por primera vez. En tercer lugar, la iglesia, para transformarse verdaderamente o para representar ser el corazón misionero de Dios, debe desarrollar un sistema interno para asegurar que el proceso de descontaminación, de purificación y de oxigenación está funcionando dentro de la comunidad cristiana, a fin de que cada uno de ellos pueda llegar a ser un verdadero discípulo probado y aprobado para ser un instrumento capaz y servir del canal de vida para las personas que lo necesitan afuera de la iglesia.
Esto es lo que leemos en los primeros 3 versículos de Hechos capítulo 13. Ahí dice que ellos servían al Señor y ayunaban siempre. Podríamos decir con toda libertad que el Espíritu Santo tenía la libertad de interrumpir sus programas, sus enseñanzas y sus reuniones, porque ellos ayunaban y oraban siempre. César Vidal destaca la existencia de 2 carismas o dones muy concretos que él ve en esta iglesia en Hechos capítulo 13. Uno era el de la enseñanza, que debió estar muy relacionado con la actividad de Pablo, y el otro el de la profecía. Y como antes lo había escrito Amonio, hay que señalar que el Espíritu Santo no habla a cualquiera que se presente, sino a aquellos que celebran el culto y ayunan. Y nótese además que no se imponen las manos a cualquier diácono al azar, sino a los que previamente han orado y ayunado. Desde el primer momento, aquellos que llegan a estar en contacto con la comunidad cristiana, con esta transformación que sucede en medio de este corazón, deben de saber desde el principio que están siendo transformados para salir ellos mismos a transformar a otros. Esto mismo es lo que hizo el Señor Jesucristo con sus discípulos cuando leemos allá en Marcos capítulo 3 versículos 13 y 14, que Él los llamó para que estuviesen con Él y luego para enviarlos a predicar. Es decir, los invitó a una transformación radical para que ellos pudieran salir y ser agentes de esa misma transformación. Creo que si la iglesia verdaderamente quiere recuperar su responsabilidad de ser el corazón misionero de Dios, la tarea es muy ardua, pero es posible. Y creo que nos ayudaría a escuchar de nuevo la recomendación que escribió A.W. Tozer al respecto. Y él dijo: siempre he dicho lo siguiente y lo repetiré una vez más. Lo que se necesita hoy es que las iglesias suspendan todas sus actividades por 6 meses. Se pongan de rodillas y esperen que el Espíritu Santo comience a moverse en la dirección en la que Él quiere que nosotros vayamos. En segundo lugar, la iglesia, como el corazón misionero de Dios, se asegura que cada uno de sus miembros sea un testigo, que sea un agente de la transformación para que todos asuman el compromiso de salir a cumplir su parte de compartir el evangelio. Para mí este pasaje, este capítulo es trascendental, no solamente para la iglesia de Antioquía, porque en primer lugar inaugura esa parte del plan de Dios de evangelizar a los gentiles, a los paganos, como traducen algunas versiones antiguas. Pero por otra parte también nos muestra que esto es lo que distingue a una iglesia que verdaderamente cumple con su responsabilidad de ser el corazón misionero de Dios. En cuanto a la evangelización a los gentiles, es un tema que nosotros leemos desde el principio del libro de los Hechos. Ahí Jesús les ordenó a los discípulos que fueran testigos tanto en Samaria como en Jerusalén y en Judea. David Bosch, en su libro Misión en Transformación, dice que uno de los propósitos más importantes de este compendio Lucas Hechos es mostrar que la misión samaritana fue el comienzo de la misión gentil y fue parte del proceso divino. Y luego agrega: el evangelio nos lleva al umbral mismo de la misión gentil, y el libro de los Hechos contará la historia en detalle. La prescripción de esta misión, tanto geográfica como étnica, la leemos nosotros en Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando leemos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora entonces, la misión es descrita claramente como aquella de moverse hacia afuera, una misión centrífuga, a diferencia de lo que sucedió allá en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Como resaltamos el día de ayer, Jesucristo le dio a la iglesia el mapa de la peregrinación entre las naciones, aún antes de que la iglesia hubiese sido, a través del Espíritu Santo, afirmada como iglesia. Lo que afirma que la iglesia debe
moverse hacia afuera. Pero ¿qué hace entonces que una iglesia descubra el corazón misionero de Dios? ¿Cómo hacer que vuelva a ser un organismo que comparta vida y transformación a su entorno? Bueno, con estos elementos a la mano podemos analizar el capítulo 13 para resaltar los elementos significativos de esta misión a los gentiles. La iglesia de Antioquía nos presenta 3 importantes características que nuestra iglesia debería de recuperar y asegurar que éstas se perpetúan. La primera característica es que la iglesia por naturaleza es una iglesia multiétnica y multicultural. Y esto lo vemos al principio del capítulo 13 y se alinea con el deseo de Dios que la iglesia vaya a todas las naciones y que sea una bienvenida a todas las naciones. En primer lugar, lo vemos en el liderazgo de la iglesia que nos muestra una bella realidad de una iglesia multicultural, multiétnica, una iglesia de nación, como se diría en el interior de la República. El grupo de profetas y maestros que la dirigen es como escribió Greg Livingstone, el fundador de Fronteras, es la madre de todos los equipos de liderazgo, escribe él. Y lo describe de una manera muy pintoresca. Él escribe lo siguiente: un chipriota de corazón tierno y empático. Un negro africano al que llamaban el negrito. Luego un libio bereber, hijo de inmigrantes en Roma. Y este Lucio posiblemente era médico, amigo de Lucas, ya que Cirene era reconocida en aquellos tiempos por ser una famosa escuela de medicina. Luego un elegante, aunque un poco rígido, Manahem, miembro de la familia real. Y finalmente un fariseo de fariseos, doctor en teología, egresado de la escuela de Gamaliel. Este variopinto grupo de liderazgo pudo trabajar unido a pesar de las diferencias, porque entendieron que Dios es quien los había escogido y los había establecido como iguales a pesar de ser de diferentes grupos étnicos en el liderazgo de la iglesia. Y a la vez creo que también les daba la capacidad para dar la bienvenida, conectar e interactuar con facilidad con una amplia gama multicultural y multiplicar el impacto de la iglesia de esta manera. La segunda característica es que su orientación era salir y enviar, no la de reunirse y retener como nosotros estamos perpetuando ahora. Precisamente lo que el corazón hace. Los primeros misioneros intencionales fueron enviados hacia afuera, al este de Turquía, en Asia Menor. Y como apuntábamos el día de ayer, es un cambio paradigmático, porque aquí entonces vemos nosotros que la plantación de iglesias comienza a ser una tarea intencional, no podríamos decir que va surgiendo a medida que ellos avanzan. Como resultado de esto, entonces, ellos se enfocan en algunas personas o identifican a aquellas personas que pueden hacer un impacto significativo y potencial en otros lugares. Y entonces ellos los identificaron, los prepararon y los enviaron con el propósito que llegaran tanto a los judíos como a los no judíos y que todos ellos llegaran al conocimiento del evangelio. Creo que ver hacia afuera, enfocarnos en los que no conocen el evangelio y comprometernos en ello con lo mejor de nuestros recursos y de nuestros miembros sería una de las cosas que permitiría a la iglesia el día de hoy recuperar su vitalidad. Palabra que, por cierto, se describe en la Real Academia como la cualidad de tener vida, es decir, recuperar la calidad de ser el corazón misionero de Dios. La tercera característica que exhibe una comprensión más desarrollada del carácter misional de cada creyente, lo que por supuesto es muy diferente que decir que todos son misioneros. Cuando nosotros ya sabemos la historia que continúa, podemos leer hasta dónde llegó el ministerio de estos 2 miembros del equipo pastoral que son separados por el Espíritu para esta tarea tan especial. Lo reconocemos ahora, luego de leer el resto de la historia, como verdaderos gigantes. Sin embargo, debemos de recordar quiénes impusieron las manos sobre ellos. Fueron Lucio, el de Cirene, y Manahem,
pero sobre todo el Espíritu Santo. Y como escribió un comentarista, cuando menos relevantes son las personas, tanto más clara aparece la gracia del Señor. Así que salir a plantar la iglesia entre los no alcanzados no los hizo a ellos especiales, sino que los hizo cristianos incondicionales como deben de ser, llenos del Espíritu Santo, comprometidos con la misión de Dios y manos a la obra por poner el evangelio disponible de aquellos que aún no lo tenían. Esos son los cristianos comunes y corrientes que nosotros deberíamos de recuperar y volver a establecer en nuestras iglesias. Ellos recibieron la imposición de las manos al apostolado de otros iguales, de compañeros de milicia, porque la iglesia que se entiende como el corazón misionero de Dios es movida por el Espíritu Santo, no por grandes hombres o por grandes nombres o por egos o por logos. Pero también leemos con atención el texto para comprobar que Bernabé y Saulo fueron responsables de llevar esta encomienda del Espíritu Santo, pero que no salieron solos. No es cierto que siempre tendemos a imaginarnos que los despidió toda la iglesia y ahí iban solo ellos dos caminando. Cuando nosotros nos damos cuenta, no se trató de que ellos formaran su pequeño ministerio o que hicieran su ONG o su propia agencia misionera. Tal como lo leemos en Hechos capítulo 13, versículo 5 y versículo 13, no solo Marcos, el sobrino de Bernabé, iba con ellos, sino un grupo de compañeros de milicia que salieron con ellos, compartieron las palabras, así como compartieron las luchas, las vicisitudes, la exclusión, el sufrimiento junto con ellos. Esto demuestra que verdaderamente la iglesia en Antioquía era una iglesia peregrina, pero particularmente que se entendía como el corazón misionero de Dios cuando sabía que cada creyente debía de moverse ahora o después en dirección a los no alcanzados. Una iglesia que ha sido transformada y se compromete a ser un elemento de transformación con todos sus recursos y con todos sus miembros. Esa es la iglesia de Antioquía. Pero también la iglesia como el corazón de Dios tiene sus prioridades en el orden correcto. En el tiempo en que Pablo y Bernabé salieron, esa famosa excusa que oímos tan a menudo, ¿por qué ir tan lejos si aquí hay tantas personas que todavía no le conocen? Sin duda que sería una verdad absoluta. Sus habitantes en Antioquía eran profundamente religiosos. Como sabemos, era una ciudad próspera y cosmopolita, la joya del Orontes, como le llamaban. Era una ciudad muy adelantada. Sin embargo, la iglesia que representa el corazón misionero y compasivo de Dios no puede detenerse. Necesita seguir palpitando para enviar vida alrededor y hasta los lugares más lejanos desde su inicio, porque no mide la distancia, no mide la dificultad, sino mide la necesidad de aquellos que tienen que escuchar el evangelio por lo menos una vez en su vida, en una presentación clara en su propio idioma y en una forma culturalmente sensible que les permita tomar una decisión al respecto. Ellos fueron enviados a donde había necesidad, aun cuando no habían noticias de conversiones en Chipre. En Hechos capítulo 11 leímos que varios de los judíos que formaron la iglesia de Antioquía pues pasaron por Chipre. Pero fue hasta que llegaron a Antioquía que ellos se atrevieron a predicarle a los gentiles. Ahora que son una iglesia ya formada y desarrollándose como el corazón misionero de Dios, recuerdan que tienen una tarea pendiente. La realidad es que la necesidad y la oportunidad que vieron al pasar por Chipre necesita ser resuelta, y no solamente con oración y ofrendas, sino especialmente con que la iglesia prepare a sus mejores hijos y, siguiendo la guía del Espíritu Santo, los seleccione, los comisione, los prepare, los deje ir, los sostenga y los cuide y los reciba cuando ellos regresen, como leemos en el capítulo 14. El desarrollo de este proceso es muy ilustrativo para nosotros y creo que nos ayudará a corregir las prioridades que hoy tenemos de manera errada. En primer lugar,
Predicar a Cristo y a este crucificado es la primera prioridad de la iglesia. La primera fase en el proceso de desarrollo de este viaje se presenta en su paso por Chipre, posiblemente porque era el ambiente que Bernabé conocía mejor y además un buen contingente que comenzó la iglesia en Antioquía vino de Chipre, según leemos en el capítulo 11, versículo 20. Bernabé y Saulo llegaron ahí guiados por el Espíritu Santo. Lo que sucede ahí mientras recordamos el relato de la evangelización del procónsul Sergio Pablo y el mago Elimas, el relato recoge dos momentos importantes. El primero de ellos es que Pablo, o más bien Saulo, cambia su nombre a Pablo. Y esto es interesante porque de pronto, de súbito, de improviso, deja de llamarse Saulo y comienza a llamarse Pablo. Muchos comentaristas piensan y reflexionan acerca de esto. Por ejemplo, Agustín de Hipona hace la conexión de Pablo con Párvulos para decir que él considera que el apóstol cambió su nombre para aparecer a los ojos de los demás como el mínimo, el más pequeño de los apóstoles. Jerónimo opina con otros comentaristas que él adopta el nombre del primero que se convirtió a la fe en Jesucristo en esta nueva etapa de su vida. Vidal, por su parte, considera que se debe a que prefirió utilizar la acepción griega de su nombre, pero vemos también a la vez que hay un cambio de liderazgo. El liderazgo pasa a partir de este momento a estar en manos de Pablo. Y esto creo que tiene una connotación doble. En primer lugar, afirmar cuál iba a ser el sentido, podríamos decir, o la esencia de lo que ellos iban a hacer. Creo que Entry Bright nos ayuda cuando él describe lo que fue este primer mensaje de Pablo. Él lo describe de la siguiente manera: abre con una sinopsis de la historia israelita, una narración de la muerte y resurrección de Jesús, el anuncio del cumplimiento de las profecías, una apelación a creer y una oferta del perdón de pecados. Vemos aquí que hay una clara definición de la evangelización como una predicación de todo el consejo de Dios. Y esta es la prioridad más clara de la iglesia. Predicar a Cristo y a este crucificado, como más adelante lo escribiría el apóstol Pablo. Pero la segunda prioridad de la iglesia es predicar a los más necesitados primero. Esta es la segunda prioridad. Y en este capítulo también inicia la primera oposición que nos abre las puertas a este cambio paradigmático del cual hemos estado hablando. Como vemos en esta poderosa afirmación de Pablo ahí en el capítulo 13, versículo 46, ahora vamos a predicarles a los no judíos. Y lo coteja y lo explica con base en Isaías 42 y 46. Lo que vemos a continuación es el inicio del movimiento gentil fuera de Antioquía de Pisidia. Y a partir de este evento, el Espíritu los saca abruptamente de Iconio, les lleva a Listra y a Derbe. Y en palabras del comentario bíblico latinoamericano, Pablo está en línea misionera del Espíritu Santo. Vemos cómo los misioneros intencionales ahora están atravesando sin temor barreras étnicas, barreras lingüísticas, en particular al llegar a la ciudad de Licaonia, donde el idioma local no era el griego. Como consecuencia, vemos una aceptación multitudinaria al mensaje y la búsqueda de más conocimiento por parte de esta creciente comunidad que ahora se suma tanto de judíos y gentiles. Y vemos nosotros cuando en el capítulo 14 el apóstol comienza a regresar y a visitar en estas ciudades, que aquel germen que dejó de discípulos, habiendo sido desafiados y encaminados en el proceso de discipulado, ha crecido de tal manera que pueden establecer ancianos entre ellos. Vemos dos antecedentes que nos llaman la atención a que esto debe ser la prioridad de la iglesia. Antes aún de atender a la grey convertida. El primer antecedente que vemos, que tal vez a veces lo vemos muy rápidamente y lo vemos más como historia que como principio, lo encontramos en Lucas capítulo 15, versículo 4.
en esta famosa parábola de la oveja perdida, y que siempre le ponemos apellido a la oveja perdida de un cristiano caído, ¿no es cierto? Pero aquí cuando el Señor Jesucristo está hablando de algo trascendental. Está hablando de un principio que nosotros debemos entender como iglesia, y lo hace con la pregunta que hace en el versículo 4. Dice: si un pastor pierde una oveja, ¿no deja las 99? ¿En dónde? He visto que la mayoría de nosotros pensamos en que las 99 las dejó en el aprisco, porque esto es lo que dice el himno, ¿no es cierto? Cantamos el himno y nos imaginamos al pastor que está llevando a sus ovejas, las encierra en el aprisco, se las recomienda a alguien y va a buscar a la oveja perdida. Mala noticia, la oveja perdida ya se murió. Lo que dice es que deja las 99 en el desierto. Y uno se pregunta, pero ¿qué tontería es esta? ¿Cómo un pastor pone en riesgo 99 ovejas para ir a buscar una sola? Porque es una oveja perdida. Y creo que lo que este pasaje nos está ayudando es recordando como iglesia que los que están perdidos tienen la prioridad incluso sobre las 99 que ya están alcanzadas. Porque si la iglesia no se detiene y comienza a buscar a los perdidos, inmediatamente los perdidos van a morir sin conocer el evangelio de Jesucristo. Esa es la realidad que nosotros vivimos y que hemos olvidado. Pero que nosotros nos preocupamos tanto por las 99 ovejas que cuando llegamos al final estamos tan exhaustos que ya no nos da tiempo ni caminar 2 pasos para ir a alcanzar a los perdidos, y decidimos dejarlos para la próxima oportunidad. Lo que el Señor Jesucristo nos enseña es que alcanzar a la oveja perdida es una urgencia, porque como sabemos, la oveja no va a encontrar el camino por sí misma, no se va a poder defender de ningún enemigo, con facilidad se va a extraviar porque no tiene buena visión, o va a comer algo venenoso porque no tiene un olfato suficiente para hacer esa distinción. En fin, todo lo que la oveja es representa a un perdido. Por eso es que el Señor Jesucristo nos recuerda: deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se había perdido. Para eso existe la iglesia. La iglesia no existe por las 99. La iglesia existe por aquella que está perdida, porque la iglesia debe salir tras la que se perdió hasta encontrarla. No hay lugar para duda. Los que no han oído el evangelio, los que están perdidos, van primero en nuestra prioridad. Luego Felipe nos da otro ejemplo en esta disyuntiva que vimos el día de ayer en el versículo 26. ¿Se imaginan ustedes en la cúspide de su ministerio? En ese momento que está, como yo dije en alguna oportunidad, cuando el Señor me habló que era tiempo de dedicarme a tiempo completo en la iglesia: Señor, dame 5 años, mira, en 5 años yo estoy listo. Bueno, el fin de esa semana me despidieron y me di cuenta que cuando el Señor dice ya, es ya. Y creo que aquí en este momento, él estaba en ese mismo momento, en la cúspide de su ministerio, que si le hubiéramos dado 5 años más a Felipe, no me imagino hacia dónde hubiera llegado la iglesia de Samaria. Pero los perdidos son la prioridad más importante. Y el Señor los conocía de tal manera que envía su espíritu para que le hable a Felipe. Y Felipe lo sabe tan claro que cuando le escuche, él se levanta y se va. Ni siquiera chista palabra, no entra en una conversación. Él se levanta y se fue. Y entonces aquí vemos nosotros que nos deja claro, como decíamos ayer, que cuando la iglesia crece, no es licencia para quedarnos a disfrutar el éxito, a construir un templo más grande, a iniciar un nuevo ministerio, sino es el anuncio de que hay que salir al siguiente lugar donde el evangelio no está disponible, para que la iglesia cumpla con su segunda prioridad, la prioridad de que los perdidos están primero antes de los alcanzados. La tercera prioridad que encontramos es que ir a buscar a los pecadores donde los pecadores están, en lugar de esperarlos que lleguen a la iglesia, es otra cosa que nos modela la iglesia en Antioquía. Ellos personifican esta realidad.
Sin duda estaban creciendo, sus miembros tenían la misma pasión que nosotros leemos en Hechos 8:4. Los que habían sido dispersados iban por todas las partes anunciando el evangelio. Sin embargo, le pareció bien al Espíritu y a la iglesia dejar ir a 2 de sus mejores hijos para buscar a los perdidos donde los perdidos estaban. Pablo y Bernabé ilustran de una manera maravillosa a su paso por Antioquía de Pisidia lo que ellos hicieron y cómo ellos estaban comprometidos con esta tarea. Si queremos hacer una secuencia, vemos en primer lugar que caminaron y zarparon en barco, caminaron de nuevo, llegaron a Antioquía de Pisidia en busca de los que aún no conocían el mensaje de la salvación. Luego se acercaron a los lugares donde ellos acostumbraban estar. Primero fueron a las sinagogas y luego fueron a las calles, terminaron en la reunión en la sinagoga y continuaron en las calles hablando y enseñando en las calles y en las casas. Predicaron el evangelio de una manera clara, bíblicamente informada, poderosamente expuesta, presentando claramente las demandas del evangelio delante de ellos. Discipularon a los que aceptaron el mensaje. Y llama poderosamente la atención cuando vemos en este capítulo en particular que en el momento de la dificultad, Pablo y Bernabé, y particularmente Pablo, que era un teólogo, que era una persona que había salido de una de las universidades más importantes de aquel momento, se deciden por el discipulado en lugar de la apologética. Y esto es algo que a mí me llama poderosamente la atención. En conclusión, podríamos decir que cuando observamos el capítulo 13 del libro de los Hechos, nos muestra una realidad. La iglesia es el corazón misionero de Dios. La iglesia fue diseñada para llevar vida y transformación a todo el mundo, no solamente al interior de la iglesia. La iglesia es el misterio, el signo de la salvación de Dios para todas las naciones. Y la iglesia, como decía al inicio, luego de la salvación es el mejor legado que el Señor ha dejado para el mundo entero. La iglesia, al igual que el corazón de Dios en su peregrinación a todas las naciones, equivale a ese movimiento sístole del corazón que deja entrar a todos aquellos que caminan a la muerte y sin esperanza y los lleva y los introduce a esta parte más grande del corazón para iniciarlos en un proceso en el que ellos sean desintoxicados, que ellos sean oxigenados y que sean preparados para que cuando ya estén preparados, el siguiente movimiento, el movimiento diástole del corazón, comiencen a compartir vida en los lugares por donde pasan, al igual que como lo hace la iglesia con todos sus miembros y con todos sus recursos. En realidad, cuando lo vemos en el caso del corazón, ni un solo glóbulo rojo, ni un solo glóbulo blanco, ni una sola plaqueta, ni una sola molécula de la sangre se queda en el corazón. Todas son enviadas porque todas se necesitan para dar vida al cuerpo. Eso es precisamente la mejor imagen que puedo encontrar de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es el corazón misionero de Dios. La iglesia de Jesucristo existe para dar vida, para llevar la vida a los lugares que todavía no la conocen. La iglesia de Jesucristo existe para dar la bienvenida a personas de toda tribu, de toda nación y pueblo e involucrarlas en este proceso de transformación, que las prepare y que sepan desde el principio que están siendo preparados y transformados para salir a preparar y transformar a otros. La iglesia comparte vida mientras lleva el gozo y la transformación a todos los lugares donde pasa, como leemos en Hechos 8:8 y 13:52. Pero mientras la iglesia hace esto, mientras la iglesia comienza a compartir vida y a llevar vida y transformación a todo el cuerpo, tal como lo vemos en la imagen del corazón, comienza a cumplir con eficiencia la promesa del Señor Jesucristo, que la iglesia sería la luz y la sal de la tierra. La luz que rompería toda oscuridad donde quiera que la iglesia fuera, pero la sal que libraría a este mundo de la corrupción en la que estamos. Si la iglesia es el corazón misionero de Dios, necesitamos con urgencia transformarnos.
Necesitamos devolverle el púlpito al mensaje de Jesucristo y a este crucificado. Debemos de cambiar nuestras prioridades y dejar de gastar e invertir tanto tiempo, esfuerzo y recursos en la iglesia y en sus miembros ya convertidos, y hacer de una prioridad de la iglesia salir en la búsqueda de los perdidos y compartirles el regalo del evangelio que nos ha oxigenado, que nos ha transformado y que nos ha dado vida a nosotros los creyentes. Solo así, nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, como el corazón misionero de Dios, recuperaremos la capacidad de transformar nuestro entorno y hasta lo último de la tierra con el evangelio transformador de Jesucristo y el poder transformador del Espíritu Santo. Amén. Ojalá que la iglesia llegue a ser el corazón de Dios en nuestra generación. Amén. Muchas gracias por haber asistido a la capilla de esta noche. Les invitamos para el día de mañana para que puedan acompañarnos en la capilla acá en Ceteca a las 9:20 de la mañana o en la retransmisión en la noche. El día de mañana estaremos escuchando la ponencia Recuperando la influencia de la iglesia en la sociedad y el mundo. Muchas gracias por su atención y les invitamos a acompañarnos. Feliz noche. Un saludo muy cariñoso. Mi nombre es David Ruiz, soy pastor y misionólogo de Guatemala y soy el autor del libro El diseño misional de Dios. El libro hace un recorrido en su primera parte a través de la historia para poder entender la forma como las diferentes comunidades de la iglesia han ido entendiendo el concepto de la misión de Dios. En su segunda parte, profundizamos en las Escrituras para poder entender dónde se origina la misión de Dios. ¿Qué significa la misión de Dios? ¿Quiénes son sus participantes o sus actores más importantes? Y sobre todo, lo más importante que queremos aprender y que proponemos en el libro es cuál es el papel de la iglesia en el concepto de la misión de Dios. Queremos invitarle a que usted pueda leerlo. Creo que no hay cosa más importante que entender que el propósito de la iglesia es que la iglesia cumpla con su parte en la misión de Dios y que pueda ayudar a que su iglesia continúe avanzando hasta un desarrollo completo de su concepto misional. Que el Señor les bendiga.